Bueno, mis hermanos, en esta mañana queremos el Señor nos traiga ricas bendiciones a través de su palabra. Eh, Estará tratando acerca de nuestro inconmovible Ebenezer, nuestro inconmovible Ebenezer. A través del tiempo, las piedras han sido objeto de diferentes usos por parte del hombre. Las piedras se han usado para la construcción de monumentos, se han usado también para la construcción de templos, de altares, edificios públicos, de casas particulares. Para levantar también se usaban antes cerca en los viñeros, y se usaban para que esas cercas sirvieran muchas veces de vallado, de protección para las ovejas. Se han usado para fabricar, construir acueductos, estanques. También se han utilizado para tapar las bocas de las tumbas, como fue el caso del sepulcro de nuestro Señor Jesucristo, que fue allí colocado en la entrada, dice la Biblia, una gran piedra. Era muy difícil para las mujeres que llegaron poderla mover. Las piedras se han utilizado hasta para defensa propia. La gente a veces no tiene ningún arma, no tiene nada, y usted lo ve buscando desesperadamente una piedra como para defenderse. Una vez un perro intentó atacarme y yo me bajé a coger una piedra. Él vio que la intención era real, así que inmediatamente echó para atrás. Así que las piedras han servido como hasta de amenaza. Pero no solamente ese ha sido el único uso de las piedras. Nosotros sabemos que también las piedras han sido utilizadas para adornar. Hay piedras muy, muy bellas, ¿verdad? De cornalina, de jaspe, de diferentes tipos de piedras, larimar, etcétera. Son preciosas, son bellas también algunas piedras. A veces vamos a la playa, vamos al mar y encontramos una piedra allí bien redondita o con una forma preciosa, la traemos y la ponemos allí como también de adorno. Así que las piedras han tenido diferentes, variados usos. En la historia de la humanidad también se han empleado muchas frases impactantes en el hombre. Me acuerdo de aquella frase utilizada por Neil Armstrong, "This is a great moment in history". O sea, cuando él dijo eso, estaba diciendo, este es un gran momento en la historia de la humanidad. Y ese gran momento era cuando el hombre ponía por primera vez sus pies en la luna. Nosotros tenemos frases muy anecdóticas y que la hemos escuchado, y nos dicen a veces esas frases cosas interesantes. Hoy están llorando como mujer lo que no supieron defender como varón. Entonces, esa es una frase de Boil, qué sé yo quién, eso es viejísimo. Utilizada por mucha gente y por políticos y demás. Nosotros oímos también otra frase que decía, desde los altos de esta colina 40 siglos os contemplan.
O sea, fue una frase tremenda que hablaba de la cantidad de tiempo que le esperaba a esta gente sumido realmente en la esclavitud. Y nosotros nos encontramos con frecuencia con muchas frases impactantes, interesantes, que han sido pronunciadas en circunstancias muy especiales, muy difíciles a veces. Pero en la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar expresiones que tienen mucho mayor alcance y más profundidad que cualquier expresión dicha por cualquier ser humano o cualquier expresión que tenga que ver con asuntos de esta tierra. En la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar aquella frase dicha por Samuel cuando tomó una piedra, ¿verdad?, y la colocó, dice, entre Mizpa y Sen, y a esa piedra él le dio un nombre. Las piedras también le asignamos un nombre, tienen nombres. Déjeme decirle que nuestros nombres, el nombre que el Señor nos ha puesto a nosotros, en el cielo no nos vamos a llamar como nos llamamos aquí ahora. En la tierra está escrito, dice allí, está colocado en una piedrecita, y cuando lleguemos al cielo se coja su piedrecita y allí entonces va a encontrar realmente el nombre que Dios le ha puesto, porque Dios cambia todo, Dios transforma todo, inclusive hasta nuestros nombres. ¿Cómo se llamaba Abraham? Abraham se llamaba Abraham, y Dios le cambió su nombre y le puso Abraham. Dice, padre de muchedumbre. ¿Cómo se llamaba Sara? Sarai. ¿Y qué era Sarai? Sarai lo que significaba es simplemente una princesa, belleza, simplemente belleza. Ahora Dios quiso transformar ese nombre para darle un mayor sentido y le puso Sara. Y ahora Sara es madre de naciones, por ser la esposa justamente de Abraham. Así que las piedras también tienen nombres, y aquí Samuel le pone un nombre realmente a esa piedra, y eso significaba, ese nombre llamado Ebenezer, significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Padre Celestial, gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Señor, por tu consuelo, gracias por tu salvación, gracias, Señor, por darnos una nueva esperanza en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por ser nuestro compañero día a día, por ser nuestro sustentador y protector. En esta mañana te rogamos que tu palabra encuentre cabida en cada corazón y que nos llene de una esperanza cierta. Que tú, Señor, la apliques a cada vida conforme a tus propósitos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿cuál es el contexto de todo lo que está sucediendo allí en el capítulo 7? Nosotros nos encontramos que esto viene desde el capítulo 4, cuando los filisteos, ¿verdad?, dice allí que capturaron el arca. Así que Dios permitió que su pueblo fuera castigado de alguna forma, privándole de, por decirlo así, de la bendición de su acompañamiento, de su protección, cuando los filisteos capturaron el instrumento sagrado, el instrumento más importante que tenía el pueblo de Dios, que era justamente el arca.
ese arca, pues estuvo rodando, estuvo en la tierra de los filisteos y pasó a diferentes ciudades, etcétera. Y allí comenzamos a ver, vamos a observar que hubo situaciones muy particulares de la presencia de Dios, aún en medio de aquellos ídolos. ¿Cuál fue la reacción? Si usted estudia todos esos capítulos, desde el 4 hasta el 7, se va a encontrar de todo lo que sucedió, porque una cosa, la presencia de Dios para los hijos de Dios es realmente de bendición, pero para los enemigos de Dios, entonces su presencia es de juicio, Así que esta gente comenzaron a tener tumores, enfermedades, problemas, y ellos ya no resistían el arca, y dice que ellos la devolvieron. Dice el versículo 19 del capítulo 6, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. ¿Usted cree que esto era algo juego? 50,070 hombres por haber puesto de curioso y haber puesto a curiosear y mirar a ver qué había, lo que estaba en el arca. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Ellos se asombraron y se preocuparon. ¿Quién podría permanecer delante de la presencia del Dios Santo? Y es la verdad. ¿Quién podrá y cómo el hombre podrá, sin haber nacido de nuevo, estar en la presencia de un Dios tan grande y de un Dios tan santo, 3 veces santo? Era por esa razón que muchos del pueblo, los judíos, decían, no, que no nos hable Jehová, háblanos tú, háblanos Moisés, porque tenían miedo. ¿A quién subirá desde nosotros?, se preguntaba el pueblo. Y se enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Entonces comienza el versículo 1 del capítulo 7. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Aquí nos encontramos con que el pueblo de Israel ya había sufrido una serie de derrotas como consecuencia de su pecado. Dios había levantado un juez a petición de ellos y les había librado, pero el ciclo no había terminado y ellos continuaban en su pecado y pretendían estar bien delante de Dios, pero aún estando en su pecado. El arca del testimonio había sido devuelta entonces por los filisteos después de haber recibido serios castigos de parte de Dios. Y allí esa arca dice que duró en la posesión de esta gente, duró 20 años y se lamentaron ante Dios. Pero déjenme decirle que a pesar del arca haber sido devuelta y permanecer durante
20 años allí, dice, entre los de Kiriat Jearim, 20 años, y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. ¿Qué le hacía falta? Le hacía falta realmente la presencia de Jehová. Es como cuando un niño recién nacido, ¿verdad?, la madre le está dando el seno y él está tomando su leche, y de repente la madre decide quitarle el seno. ¿Usted sabe lo que va a pasar con ese niño? Va a comenzar a gritar, a llorar, a retirarse, porque es que no puede estar sin ese sustento. Y esto estaba ocurriendo de alguna manera con el pueblo de Dios. Ellos le hacía falta, ellos no podían vivir realmente sin contar con la presencia de Dios. Hermano, el Hijo de Dios no puede estar sin disfrutar de la presencia de Dios. Cuando alguien es un hijo de Dios, no puede estar tranquilo sin estar allí deleitado, siendo deleitado por la presencia de Dios y sobre todo en la comunión con sus hermanos. Bueno, la gente se lamentaba y la gente se lamenta hoy, pero no quieren realmente los beneficios que recibimos de una verdadera comunión. A veces solamente queremos la emoción y solamente ese sentimiento interior, poderlo cubrir y poderlo satisfacer, pero no realmente agradar a Dios como Dios lo merece, como Dios lo demanda. Y aquí viene entonces el mensaje de Samuel. Samuel tiene que pronunciar un mensaje ante el pueblo. ¿Y qué es lo que le va a decir Samuel al pueblo? A partir del versículo 3, dice: habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. La amenaza estaba ahí, la amenaza era constante. Los enemigos, los principales enemigos del pueblo de Dios eran los filisteos. Y hoy por hoy siguen siendo los filisteos. Los filisteos, los que no reconocen la autoridad de Dios, los que le sirven a otro Dios. Ellos son nuestros enemigos. Siguen siendo los que nos atacan en todo lugar y en todo momento. Samuel le dice: si ustedes quieren realmente tener comunión con Dios, volver a tener comunión con Dios, ustedes deben producir un cambio radical en sus vidas. A veces pensamos que estos cambios radicales solamente son en la fachada, es decir, en el exterior. Si la gente dice: bueno, me voy a hacer un cambio radical, y va al salón y se hace un corte moderno, ¿verdad? Se pone un buen maquillaje, delineadores, óyeme, se tatúa las cejas, pero otras veces va más profundo, hay hasta cirugías y hay cosas, y óyeme, un cambio radical, y cuando vemos a esa persona, a veces no la conocemos, y quién es. Pero el verdadero cambio radical que el hombre por sí mismo no puede hacer es justamente en la parte interior. Nosotros cambiamos nuestra fachada, somos capaces de
producir ciertos cambios hasta en el color de nuestros ojos. Hoy usted se pone el color que usted quiera. Los ojos verdes, bueno, se pone unos lentes de contacto o lo que sea, y ahí tiene los ojos verdes. Y dice, wow, pero qué joven, más hermosa. Oye, tiene los ojos azules. Y no sabe que lo que tiene son unos lentes de contacto, ¿verdad? Bueno, podemos hacer cambios superficiales y en la parte exterior. Ahora, ¿podría usted cambiar su corazón, ponerse otro nuevo, más jovencito? Un corazoncito, ¿verdad? De un niño, de una niña de 20 años, ¿verdad? Para que, ¿está listo? Usted podría cambiar sus riñones, que ya han trabajado mucho por 50, por 60 años, y ahora tener unos riñones nuevos funcionando. Cambiarnos el hígado, cambiarnos el cerebro y poner un cerebro más joven, listo para producir ideas más rápido, y para recordar las cosas mucho con más facilidad. No podemos, no lo vamos a hacer. Solamente cambiamos fachada. Y déjeme decirle que el hombre hoy por hoy ha estado cambiando fachada. No quiere hacer cambios radicales a lo interno de su corazón. Y como no queremos hacer cambios internos y cambios radicales, entonces continuamos compartiendo y conviviendo con el pecado. Ellos debían cambiar su mente. Ellos debían ser transformados en la parte interior. Ellos debían ser transformados en sus sentimientos. Ellos debían ser transformados en su voluntad. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Posiblemente la carne, lo que esta mañana quería hacer era quedarse durmiendo, o irse de playa, o irse para algún lugar, allí a disfrutar de la naturaleza. Ahora, ¿qué es lo que quiere el Espíritu y qué debo yo hacer? Doblegar la voluntad para que se sujete al Espíritu. Y eso es parte de un cambio radical, de una transformación que nosotros debemos lograr. Pero ellos también dicen que debían humillarse y arrepentirse, quitando y apartándose cada uno de los dioses extraños, ajenos y falsos que ellos estaban adorando. Ellos querían estar muy contentos y satisfechos con la presencia de Dios, pero querían permanecer adorando a sus antiguos dioses. Y entonces una fuente no puede al mismo tiempo tirar, ¿verdad?, producir agua dulce y agua salada. Es uno de los dos tipos de agua. No puede producir agua fría y agua caliente al mismo tiempo. Porque aunque usted crea que el agua tibia es una combinación, sigue estando caliente, porque hay una temperatura que dice cuando algo ya está frío, ¿verdad? Así que no podría usted tener un pie en el mundo y otro pie en las cosas del Señor. Siempre he dicho que en una carrera un buen jockey sube en su caballo y puede poner el pie en un estribo y puede poner otro caballo y ponerlo en el otro estribo y comenzar a hacer malabarismo allí, mientras los dos caballos vayan en la misma dirección y al mismo paso. Todo estará bien. Pero cuando uno de estos caballos decide separarse, ¿qué va a pasar con usted? Se va a caer. Entonces, a veces queremos tener un pie en un caballo
y un pie en el otro caballo, y aparentemente, en principio, parece que todo nos va bien, pero al final déjeme decirle que no será así, porque Dios es un Dios exclusivista en cuanto a la adoración. Él requiere que nosotros le adoremos solamente a Él y no a más nada, ni a más nadie. Él quiere que nuestra atención esté dirigida hacia Él y no hacia más nadie. Por lo tanto, Dios requiere ese espacio que sí le corresponde. Cuando nosotros entonces tratamos de mezclar y por un lado agradar al mundo y por el otro lado agradar a Dios, al final vamos a fracasar. Porque Dios, repito, es un Dios exclusivista en cuanto a la salvación, en cuanto a su adoración, en cuanto a su gloria. Dice que Él no comparte, lo dice literalmente, su gloria con nadie. Él es exclusivo. Pues, sin embargo, nosotros queremos compartir la gloria de Dios con el mundo y con otras cosas. Hermanos, aquí está el pueblo. Ellos se lamentaban ante Dios, pero ellos continuaban sirviendo a esos dioses ajenos. Y hoy la gente habla de Dios. Déjeme decirle que se afilia a las religiones. Y ellos se lamentan a veces por sus desgracias, pero continúan en la idolatría. ¿Sabe por qué? Porque ellos piensan saber mucho más que Dios. El hombre pretende establecer por él mismo los criterios de qué es bueno y de qué es malo. Y vivimos estableciendo esos parámetros, déjeme decirle, en nuestra conducta, en lo que nosotros hacemos. No en lo que decimos, sino en lo que hacemos. Nosotros establecemos lo que es correcto, lo que es incorrecto. Y podemos establecer, no, pero es que uno no puede ser tan radical en estas cosas. No, porque es que tampoco yo puedo, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Yo puedo hacer esto. Y yo puedo establecer mi tienda hasta aquí. Y yo puedo llegar en esto hasta allí. Y nosotros establecemos parámetros. Y creemos que eso está bien. Parámetros en todos los sentidos. Hasta en la forma de adoración a Dios. Establecemos nuestros propios parámetros. Y creemos que podemos agradar a Dios con nuestro propio estilo personal. Hay gente que tiene un estilo muy personal para adorar a Dios. Tienen un sello particular. Y entonces creen que Dios está contento y conforme cuando Él ha establecido cómo es que debemos nosotros adorarle y agradarle a Él. Hermanos, aquí está el pueblo que es el mismo pueblo de hoy. Ellos deberían preparar sus corazones para Dios, exclusivamente para Dios. Y al hacer todo esto, déjenme decirle que Dios realmente les iba y ha prometido bendecirle y darle victoria sobre sus enemigos. ¿Cuáles son tus enemigos? ¿Ha podido identificar tus enemigos? No, tal vez personas físicas, nombres de personas. Yo estoy hablando, ¿cuáles son tus enemigos? ¿Qué es lo que te está atacando fuertemente? Que no te deja realmente ser un perfecto adorador a Dios. ¿Cuáles son esos enemigos? Uno de ellos puede ser la ansiedad. Otro enemigo puede ser la preocupación. Otro enemigo puede ser la depresión. Otro enemigo puede ser la enfermedad. Otro enemigo puede ser la escasez. Otro enemigo puede ser las dificultades con algún hijo, con el esposo, con tus familiares, con tus vecinos. ¿Cuáles son tus enemigos? ¿Cuáles son los filisteos que hoy te están atacando? ¿Y cómo tú lo estás enfrentando? Hay muchos
entonces que pretenden abusar de esa gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor de Dios para con los hombres. La gracia de Dios es la oportunidad maravillosa que Dios le da a todos los hombres para que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La gracia de Dios es ese deseo de Dios de acompañarte y de ser tu Dios, de estar contigo, de ser no solamente tu creador, de ser tu salvador, sino también de ser tu guiador. La gracia de Dios. Pero a veces tratamos de abusar de la gracia de Dios. ¿Y quiénes son los que abusan de la gracia de Dios? Los que abusan de la gracia de Dios son los que no son hijos legítimos. Los hijos legítimos no abusan de la gracia de Dios. Hermano, abusar de la gracia de Dios es tener un pie en las cosas del Señor y por el otro lado vivir a nuestro estilo, a nuestra manera. Es el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos en el capítulo 6, el versículo 1 de los romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Podemos nosotros mantenernos pecando porque de todas maneras Dios nos va a perdonar? Dios siempre estará ahí para perdonar nuestras ofensas y nuestras maldades. Como tenemos ese conocimiento de un Dios que es tan bueno, ¿podemos entonces pecar conscientemente? Es lo que dice Pablo. ¿Podríamos mantenernos en el pecado y tomar licencias para pecar porque de todas maneras Dios nos va a perdonar? ¿Es usted lo que vive con ese tipo de conciencia? Dice Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué es un muerto? Un muerto es alguien que está ya enterrado, un muerto no tiene vida, un muerto no ve, un muerto no oye, usted le toca, él no lo siente, un muerto. Somos muertos ¿a qué? Al pecado. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Es que no deberíamos tener esa sensibilidad tan elevada hacia el pecado. No deberíamos reaccionar, ¿verdad?, con tanta emoción hacia el pecado. ¿Sabe qué produce el pecado en Dios? El pecado produce abominación. El pecado en Dios o para Dios, lo que le produce es tristeza. No le produce alegría. Hermano, cuando una persona está en pecado y peca y eso es lo que produce gozo en el corazón, es porque no es realmente un hijo de Dios. El pecado no produce gozo en el corazón. El pecado en un hijo de Dios produce tristeza. Tal vez en el momento no lo estás pensando, pero déjame decirle que después de lo que debe producir en tu corazón es tristeza. En un hijo de Dios el pecado produce tristeza, mi hermano. El pecado produce contristación. El pecado debe producir una amargura tal que te lleve inmediatamente al arrepentimiento, a buscar el perdón de Dios. El pecado debe producir un gemido interior en tu alma. El pecado no debe producir indiferencia en tu vida. ¿Cómo es que un hijo de Dios puede vivir de manera indiferente estando en el pecado y sabiendo que está pecando? ¿Cómo es eso? Un hijo de Dios jamás será indiferente ante el pecado. Y esta gente estaba indiferente ante el pecado. Ellos podían estarle sirviendo a Astaroth,
y cometiendo barbaridades y pensando que estaban agradando a Dios. Al final estaban muy despreocupados de lo que era la real presencia de Dios entre ellos. ¿Sabe por qué? Porque habían llevado el arca de Dios, claro, al lugar correcto. Lo habían llevado a una persona que era de los sacerdotes, y eran los indicados para custodiar, para mantener, para ministrar en la presencia de Dios. Pero el pueblo necesitaba disfrutar de esa presencia de Dios. Y dice la Biblia que finalmente lo habían llevado allí, lo pusieron en casa de Abinadab, en el collado, santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Y ellos entonces estaban totalmente desentendidos de esta gran realidad. Hermano, ¿qué produce el pecado en tu vida? Indiferencia. El pecado produce alegría, produce gozo. Todos estos son indicadores de si verdaderamente tú eres un hijo de Dios. Si el pecado no produce tristeza, y dice que esa tristeza, escribe Pablo, es para arrepentimiento. Porque si es una tristeza simplemente para lamento, no sirve para nada. Hermano, si tú te entristeces por el pecado y simplemente es para lamentarte, eso de nada te sirve, porque las lágrimas no llevan al cielo. Las lágrimas por lágrimas, unas lágrimas no hacen a una persona salva, hija de Dios. No. ¿Qué hizo Judas? Él fue, déjeme decirle que posiblemente él lloró, hizo de todo allí. Él se lamentó de lo que había hecho. Y quiso como acallar su conciencia. Y dice que tiró esas monedas de pecado. Las tiró, las soltó. E hizo algo más. Él castigó, se autocastigó. Y dice que fue y se despeñó. Y se ahorcó y se despeñó. Como diciendo, pagué. Déjame decirte, ya ver que es que con la muerte no pagas el pecado frente a Dios. Una oportunidad, un primo nuestro que hizo el segundo robo que se produjo al cuadro de la Virgen de la Altagracia en Higüey. Él estuvo ese cuadro allí en el patio de su casa, guardado bajo lona, y estaba negociando, ¿verdad?, a ver cómo podía obtener algún dinero por él. Y él finalmente fue apresado. Y cuando fue traído aquí a Santo Domingo en helicóptero desde la Romana, y fue presentado ante las autoridades, y allí estaba el jefe de la policía de aquel entonces, lo recibió, algo muy grande para todo el mundo estaba interesado en esto. ¿Y sabe cuál fue la expresión de ese jefe de la policía hacia nuestro primo? Él le dijo, déjame decirte que ni con la muerte pagas lo que has hecho. ¿Y sabe qué? Lo mataron. Pero ni con la muerte, dijeron ellos y creían ellos, él pagaba lo que él había hecho. Hermano, Judas ni con la muerte podía pagar ante Dios lo que él había hecho. Es decirle que Judas, Dios le había dado el privilegio de formar parte de su mismo equipo. ¿Y sabe qué hizo Judas aún estando dentro del mismo equipo? Dice la palabra de Dios que él era ladrón.
Él tuvo un cargo importante, uno de los cargos más importantes en cualquier núcleo, que es el de tesorero. Dice que él era ladrón. Él no solamente fue ladrón, sino que también fue aquel entreguista, aquel traidor. Entregó a nuestro Señor. Y él pensó que devolviendo esa plata que le habían dado, y aún eliminándose, él podía ya pagar por lo que había hecho. Déjeme decirle que él no pagó realmente lo que había hecho. ¿Qué Judas tenía que hacer para lograr el perdón? Él tenía que devolverse. Sí, tirar las monedas, pero tenía que devolverse a Jesucristo y de rodillas decirle: mi Señor, Señor mío, perdóname por lo que te he hecho. Señor, perdona mi iniquidad. Yo me arrepiento y quiero que tú me perdones y me hagas ser como uno de los tuyos, realmente de los tuyos. Y dame ese gozo interior del perdón. Déjeme decirle que entonces Judas hubiese sido salvo. Judas hubiese sido salvo a pesar de haber entregado al Señor Jesucristo. Es decir, hubiera cumplido con el plan de Dios, el propósito de Dios, que era que su hijo fuera entregado, pero al mismo tiempo él también podía alcanzar el perdón de Dios por lo que había hecho. Pero él no lo hizo, porque dice la Escritura que él era, ¿sabe qué? Que él era hijo de perdición. Hermano, esto es una expresión muy fuerte. ¿Por qué a veces la gente actúa como actúa frente a Dios, teniendo conciencia de quién es Dios, de qué es lo que Dios dice en su palabra? Porque posiblemente eres un hijo de perdición. Y eres rebelde ante Dios y no le quieres obedecer a Dios porque eres un hijo de perdición. Bueno, Samuel ordenó que la gente se reuniera en un lugar específico y allí entonces buscara la dirección de Dios. Déjenme decirle que ellos comenzaron a hacer lo que Samuel les había dicho, porque ellos querían gozar del perdón de Dios, querían ser restaurados. Y dice el versículo 4, entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y esta es una perfecta decisión, es la decisión que Dios quiere en cada corazón. Que la gente se arrepienta de su idolatría, de estar sirviendo a otros dioses y no solamente a Dios. Esos otros dioses a veces son muchos. Está el dios Mamón. ¿Cuál es el dios Mamón? Es el dios del dinero. Aquellos que le rinden culto y pleitesía a el dinero y a las riquezas. Sí, también está el dios del trabajo. Le rendimos pleitesía y déjenme decirle que hasta nos volvemos, como dice la psicología, alcohólicos, que es adictos al trabajo. Adictos al trabajo, porque el trabajo se convierte en un Dios para nosotros. Hermanos, pero ¿y Dios no nos mandó a trabajar? Sí, nos mandó a trabajar. Usted va a comer con el sudor de su frente. Pero no le dijo que el trabajo se convirtiera en un Dios para usted, que le impidiera adorar a su Señor. Cuando el trabajo te impide adorar a tu Dios en espíritu y en verdad, entonces se va a convertir en un Dios para ti. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo dice que quitaron los Baales. Quitaron los Baales y también quitaron al dios Astarot.
Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa. ¿Y yo qué voy a hacer? Dice aquí, y yo oraré por vosotros a Jehová. Ahora Samuel estaba en condiciones de presentar a ese pueblo y el corazón y la actitud de ese pueblo para que Dios realmente le perdonara. Dice que él entonces sí oró, fue a orar a Dios. A veces oramos a Dios pidiendo misericordia, ¿verdad? Pero ahora él podía orar a Dios y podía decirle, Señor, en virtud de que este pueblo se ha arrepentido, yo pido para ti que le perdones. ¿Qué es lo que necesita el hombre para volver a tener comunión con Dios? Necesita arrepentimiento. Hermanos, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua. ¿Qué significa el agua? El agua es un elemento que nos habla de pureza. El agua nos habla de limpieza, nos habla de purificación. Y ellos sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. ¿Cuál fue la declaración? Contra Jehová hemos pecado. ¿Qué fue lo que Dios, a dónde llevó Dios a David para que él realmente admitiera e hiciera esa gran declaración cuando el profeta Natán le declaró su pecado? Entonces él dijo, sí, he pecado contra Dios. Hermanos, Dios espera de nosotros que admitamos que hemos pecado. Porque si nosotros no admitimos que hemos pecado, entonces dice Juan que estaríamos haciendo a Dios mentiroso. Dios dice que somos pecadores y nosotros decimos que somos santos, que no hemos pecado contra Él. Es lo que dice primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que dice Dios en su palabra. No es que nos escondamos, no es que nos justifiquemos, es que declaremos nuestro pecado. En un curso que estamos llevando a cabo sobre liderazgo generacional, allí nos están hablando de que no podemos negar los quiebres. No podemos negar los quiebres en nuestras vidas, en lo que nosotros hacemos. Los quiebres son las dificultades, los obstáculos, los fracasos que tenemos. Sino que lo que tenemos que hacer es admitirlos y declararlos. Bueno, miren señores, no vamos a poder hacer esto de esta manera. Estemos conscientes de eso. Ahora tenemos que emprender una nueva estrategia. Y ahora tenemos que hacer otra cosa porque de esa manera no lo vamos a lograr. Dice, pero no empecinarte en seguir por un camino cuando sabes que no vas a llegar. Hermano, no vas a llegar al cielo tapando tu pecado. No vas a llegar al cielo escudándote en tu pecado.
tiene que declarar, tiene que admitir y tienes que declarar tu pecado ante Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que aquí nos encontramos con el pueblo y dice que ellos admitieron su pecado. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Cuando no estamos conscientes de la presencia de Dios, podemos sentir temor. Cuando todavía no hemos entrado realmente en esa comunión íntima con Dios, podemos sentir cierto temor. Ellos esperaban ver de alguna manera la evidencia del perdón de Dios. No solamente debemos pedir perdón a Dios, sino también nosotros poder disfrutar y ver y sentir la evidencia del perdón de Dios. ¿Sabe cuál es la evidencia del perdón de Dios? Cuando Dios te perdona, tú eres perdonado. Tú vas a sentir y vas a experimentar gozo en tu corazón. Una de las primeras evidencias es que hay gozo en tu corazón. No va a producir gozo y alegría cuando tú le has hecho una ofensa o algo a tus padres y están listos para castigarte. Y por alguna razón tú te arrepientes, le pides perdón y ellos dicen, ok, está bien, no lo vuelvas a hacer. ¿No produce eso satisfacción? Una muestra después de castigarme, que mi madre esperaba ver en mí, a ver si real efectivamente había arrepentimiento y había realmente un amor para con ella y una, valoración del castigo, era decirme, después de darme una pelita y yo llorar, ya decirme, ok, ¿usted quiere a su mamá? Y entonces entre sollozos, es decir, sí. Ok, ¿usted quiere a su mamá? Sí. Deme un beso. Y ahí le ensuciaba toda la cara. Le daba el beso. Ok, mi hijo tan bello, hermoso, y me abrazaba. Entonces las cosas empezaban a cambiar. ¿Qué quiere sentir? Que hay realmente una valoración de lo que Dios ha hecho en tu vida. No hay rencor contra Dios. No hay resentimiento contra Dios. Sino que cuando Dios realmente te corrige, te castiga y te perdona, debe producir y debe haber en ti gozo, ¿verdad? Y debe producir ante ti, ante Dios, debe producir una muestra de amor hacia Dios. Hermanos, ¿cuál es el significado de la palabra gratitud? Déjenme decirle que Samuel, después de esto, dice que entonces dijeron a los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. ¿Y qué hizo Samuel? ¿Cómo Samuel clamó? Sí, Samuel oró, pero hizo algo, que es lo que realmente debe producir y hacer cada hombre que se acerca a Dios buscando el perdón. Es acogerse al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es ahí donde nosotros encontramos el perdón para nuestros pecados, en la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo, y Samuel tomó un cordero de leche, es decir, un cordero tierno, y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová.
Y clamó Samuel a Jehová por Israel. ¿Y sabe qué pasó? Y dice, y Jehová le oyó. ¿Qué hizo el pueblo? Se arrepintió. ¿Qué hizo el pueblo? Dio muestras realmente de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque tomó decisiones. Quitó de él los Baales. Se volvieron a Dios. ¿Y qué hizo Samuel? Los llevó al sacrificio. ¿Qué había que hacer? Un sacrificio como mandaba la ley. Y así se hizo. ¿Y hacia dónde apuntaba ese sacrificio? Hacia la cruz del Calvario. Es Él quien derramó su sangre por nosotros. Y es en Él que encontramos el perdón para nuestros pecados. No es en los hombres. Los hombres no tienen la capacidad para producir el perdón que solamente le corresponde a Dios. Bueno, dice, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron a pelear con los hijos de Israel. Y aquí viene Satanás. Ok, ¿tú te arrepentiste? Ahora me abandonaste. Déjame decirte que ahora voy contra ti. Ahora no crea que después que viene a Jesucristo todo será color de rosa y que todo, estás en el cielo. No, los enemigos vienen contra ti. Satanás no te va a quedar tranquilo, porque él no quiere que tú tomes esa decisión. Él no quiere que tú le comiences a obedecer a Dios. Así que él va a atacar. Tienes que estar consciente de eso, que vas a sufrir persecución. Dice, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Una vez más, Dios le da la victoria a su pueblo. Y para poder lograr la victoria, obtener la victoria, tuvo que arrepentirse. Y una muestra de arrepentirse es quitar esos ídolos delante de ellos y volverse a Jehová. ¿Qué tuvo que hacer? Acudir al sacrificio, en este caso al perdón de Dios, mediante el sacrificio de Jesucristo. Y entonces, una vez que eso se produjo, vino la evidencia. Realmente Dios los había perdonado, los había restaurado y les dio la victoria. Debemos agradecerle a Dios por ese amor, por ese cuidado, esa fuerza que puede trastornar los montes, las fuerzas del viento o los grandes terremotos, nunca jamás tendrán la capacidad para afectar a Dios, porque Dios está en control. En esos días hubo un temblor, otro temblor. No fue tan fuerte como el anterior, pero de todas maneras, el edificio donde estamos volvió a moverse. Y ahí se dispararon las alarmas. Y está prohibido quedarse en su escritorio, en su lugar. Tiene que salir. Allá no es que tú te colocas. No. Si es tan fuerte que no te da tiempo, está bien. Pero si no, tiene que bajar, tiene que salir. Entonces hay una escalera que es pequeña realmente para la cantidad de personas que hay ahí. Y la otra vez estuve bajando y pisé en falso y me afecté una rodilla. Así que esta vez yo bajé primero, o sea, antes que llegara toda la multitud. Pero que va, yo iba bajando lentamente y llegaron rápido. Así que tuve que agilizar el paso hasta que llegamos afuera. Pero ahí yo podía estar diciendo, aún en medio de esa circunstancia, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y yo no quería decir que hasta ahí ya, y yo iba a colapsar, que el edificio iba a caer. Hasta aquí llegué.
Eso no significa eso, sino que aún hasta ese momento podía contar con la mano de Dios para protección, para ayuda. Y es nuestra esperanza. Mi hermano, aunque te veas en medio de la desesperación, puedes decir: hasta aquí me ha ayudado Jehová. Aún en esta circunstancia, en esta situación por la que atravieso, puedo contar con la ayuda, con la mano de Dios. Es una expresión también que denota confianza y esperanza futura. Es una expresión que nos habla de infinitud. Es una expresión que nos habla de eternidad. Porque la mano y el favor de Dios serán conmigo y serán contigo si has creído en Jesucristo por siempre, por la eternidad. Él ha prometido permanecer y estar con nosotros, dice la Escritura, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos los días. Y ese todos los días implica también el cielo. Todos los días. Hermanos, así que esta expresión también apunta, como ya hemos dicho, a Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo Samuel? ¿Tomó qué cosa? Tomó una piedra. Y ya vemos que la piedra no solamente es el símbolo, significa todo lo que ya dijimos anteriormente, sino que ahora la piedra alcanza su verdadero significado, porque la piedra significa Cristo Jesús. Cristo es la roca de nuestra salvación y Cristo es la principal piedra del ángulo de nuestro edificio, que es la iglesia. Esa piedra entonces es Jesucristo. Cristo es la roca sobre la cual descansa justamente la iglesia. No es Pedro, no es el nombre de Pedro, sino la declaración de Pedro. En el versículo 18 de Mateo 16 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca que es Cristo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa roca es Cristo. Pedro es una pequeña piedra, como cada uno de nosotros. ¿Usted sabe qué es usted? Una pequeña piedra. Tal vez usted cree que es barro. Déjeme decirle que usted era barro. Antes de venir a Cristo, usted era simplemente un barro. Y ese barro ya se deshacía y se iba para el infierno. Pero cuando usted viene a Cristo Jesús, ¿saben qué se convierte? Ese barro, ahora Dios lo transforma y se solidifica de tal manera que ahora se convierte ¿en qué? En una pequeña piedra. ¿Qué hace el barro o las vasijas, los utensilios de barro cuando caen? ¿Qué hace? Se rompen, se pierden. Pero ahora nosotros podemos caer, pero Dios otra vez nos vuelve a conformar. ¿Por qué? Porque ya no somos simplemente barro. Ahora nosotros somos pequeñas piedras. Eso es lo que significa el nombre Pedro. Significa piedra. Una piedra pequeña dentro de lo que es el fundamento que es de la iglesia. ¿Cuál es la piedra angular? ¿Cuál es la piedra principal? Es Cristo Jesús, que es la roca. Por lo tanto, mis hermanos, descansamos justamente en Él. Y es exactamente lo que dice Efesios capítulo 2, el versículo 20. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nosotros tenemos cada día que ser
edificado sobre ese fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Primero es Jesucristo, lo que Él hizo ya por nosotros, lo que Él nos ha prometido. Pero déjenme decirle que ese fundamento está allí agregado, solidificado, con toda esta doctrina y enseñanza robusta y profunda que nos han transmitido los apóstoles. La doctrina, la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado y lo que los apóstoles han instruido. Es sobre eso. Eso es lo que sustenta la iglesia. Déjenme decirle, no hay ningún ingrediente humano, porque esos santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Ellos no son autores, ellos sencillamente son escritores. Ellos han transmitido el mensaje de Dios. Y nosotros estamos fundamentados en lo que dice allí. Y déjenme decirle que finalmente Cristo es nuestra esperanza eterna. ¿Cuál es tu esperanza? ¿En qué tú confías? ¿Qué es lo que tú esperas? Tal vez tu esperanza está en un buen trabajo, un cambio de trabajo. Tu esperanza está en una nacionalidad. Tu esperanza está ¿en qué? En una persona, en un hijo, en un pariente. No, nuestra esperanza eterna es Jesús. Dice Primera de Pedro, el capítulo 1, los versículos 3 y 4, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nuestra esperanza está en Jesucristo. Cuando habla de esa salvación que está preparada para los tiempos postreros, hermanos, no me decirle que la palabra salvación no es solamente venir a Cristo y recibirle y ya ser salvo. Ya, su alma ha sido redimida. Su alma está escondida en Dios. No hay forma de perder esa salvación que Dios le ha dado, pero aún falta redimir nuestros cuerpos. Y esa salvación, la que tiene que ver con nuestros cuerpos. Ahora, eso que nos hace gemir, llorar, lamentarnos, que nos duele la cabeza, que nos duele el estómago, que no nos deja vivir, las aflicciones, todavía es necesario redimir ese cuerpo. Y ese cuerpo será redimido cuando el Señor nos dé un cuerpo transformado, un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. Y entonces ahí experimentaremos esa redención que Dios tiene preparada ahora para nuestro cuerpo. Hemos ganado, ya estamos seguros en Cristo Jesús, pero aún gemimos, aún lloramos, todavía somos piedras imperfectas, pero un día llegará lo perfecto. Hermano, basado en esto que hemos visto en esta mañana, nuestro inconmovible Ebenezer, que significa nuestra inconmovible piedra de ayuda. Si hoy tú te sientes perdido, si hoy tú has realmente perdido toda tu esperanza, el Señor te llama y el Señor te está invitando a confiar en Él. Solamente haz lo que dice aquí Hebreos capítulo 6, el versículo 19. Dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo.
¿Cuál es esa esperanza? Es Cristo Jesús. Si tú crees que todo, ya no puedes hacer más nada, que todo se ha vuelto imposible, déjeme decirle que la palabra imposible, en el mejor sentido, no existe para Dios. Para Dios existe lo imposible en aquello que contraviene su naturaleza. Por ejemplo, es imposible que Dios peque, ¿verdad? Es imposible. Pero nada hay imposible para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. Para el hombre no, pero para Dios sí. Si dices realmente no puedo hacerlo, porque en ti no están las fuerzas, porque realmente no estás haciendo uso de lo que eres, una piedra, déjame decirte que Dios nos manda a que confiemos en Él. Y tú puedes decir lo que dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tal vez tú no crees que nada bueno puede salir de ti, porque en ti lo que hay es maldad y hay pecado, déjame decirle que Dios te dice, Él sabe cómo sacar algo bueno no solamente de ti, sino de las circunstancias por las que atraviesas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Déjame decirte que si tú dices no puedes suplir yo no puedo suplir mis necesidades, yo no tengo, hoy, ¿qué voy a hacer? No puedo pagar el alquiler, estoy mortificado. Déjame decirte que Pablo le escribió a los filipenses que estaban en una situación también bastante crítica. Dice: mi Dios pues os suplirá todas, ¿no se lo saben? Todas, todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Mi Dios pues os suplirá. ¿Quién nos va a suplir? Dios. No creas que son tus propias fuerzas. Déjame decirte, no es tu propia estrategia. Déjame decirte que no es porque tú tienes un llave aquí, porque tú... No. Dice Pablo: mi Dios suplirá. Llévate de lo que Dios te dice, haz lo que Dios dice. No comience a desplegar tus propias estrategias. Confía en Él y Él hará. Mi Dios suplirá. Ten cuidado si vas a buscar suplirte por otros medios o en lugares no apropiados para tus necesidades. Dios dice que tu Dios te va a suplir lo que os falta. Hermanos, si dices que no conoces el camino por donde debes andar, entonces llévate de lo que dice el Salmo 32, el versículo 8, que finalmente dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahora, ¿qué tienes que hacer para que Dios te enseñe el camino por el que debes andar? Para tú contar con la mirada de Dios permanente sobre ti, tienes que hacer lo que hizo el pueblo. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? Se arrepintió de sus pecados, fue a Dios, acudió al sacrificio, y entonces ellos obtuvieron el gozo del perdón y también disfrutaron del gozo de la victoria y el cuidado y la protección de Dios. ¿Quieres tener el seguimiento de Dios, la mirada de Dios? Sencillamente obedece al Señor. Busca justamente el sostén en la principal piedra de ayuda, que es Jesucristo.
No lo busques en el mundo, ni en las cosas del mundo, porque allí lo que encontrarás será el fracaso de tu vida. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser no solamente oidores, sino, Señor, hijos tuyos dispuestos a hacer lo que tú nos mandas. Ayúdanos a responder como estos hombres de Bet-Semes pudieron, Señor, arrepentirse de sus pecados, tener conciencia de pecado y venir a Cristo Jesús. Oh Padre, Dios de toda gracia, aquí estamos ante ti, estas pequeñas piedras, para que tú nos solidifiques, para que tú, Señor, nos fortalezcas cada día, no solamente con tu presencia, sino también con tu dirección, con tu cuidado, con tu protección. Oh Señor, también mira aquí si hay alguien que todavía no se ha convertido en esa pequeña piedra. Oh Padre, es una obra transformadora que produce tu Espíritu Santo. Y así te imploramos en esta mañana que tú permitas que si hay alguien todavía preso en el pecado, en su maldad, pueda acudir a la sangre de Jesucristo que nos limpia y nos libera de todo pecado. Gracias, mi Señor, por tu ayuda y por tu guía en esta mañana. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.